Opa, paga Metalheads. Aquí Deathbird de nuevo. Sí, creo que estáis notando un ligero cambio en mi vestimenta. Y eso es porque me apetece empezar ya con la sección metalera del canal. Este canal se llama Pagan Metal Blog por algo, entonces eso. Compartiré tanto cosas sobre paganismo como cosas sobre música metal. Y como primer vídeo sobre esta temática, creo que puede ser una buena guía tomar para mucha gente que a lo mejor se está iniciando o no está muy puesta en el mundo del metal, un poco la diferencia entre los distintos subgéneros, puesto que el metal es una música muy variada, que incluso si te pones a escuchar dos canciones de metal de géneros muy distintos, podrías incluso decir que no son la misma música. Y entonces creo que es conveniente para futuros vídeos en los que se hable sobre esa terminología, tener un poco claro qué subgénero es cada uno. Hablaré únicamente de los principales, porque si me pongo a explicar cada subgénero existente del metal nos tiraríamos más de 80 días aquí hablando sobre subgéneros. Pequeño disclaimer. Las bandas que pongo de ejemplo son ejemplos. Seguramente muchos que seáis fan de estas bandas o hayáis escuchado estas bandas diréis: no es exactamente este género. ya lo sé. De hecho, es muy difícil catalogar a una banda por su género, salvo si es muy clara o si es la creadora de ese subgénero concreto. Y sin más dilación, comencemos con esta pequeña clase. El género básico es el heavy metal, que de hecho erróneamente se suele catalogar muchas veces al metal en general como heavy metal. Y a ver, tiene su sentido, dado que este subgénero es el subgénero raíz de toda la música metal que existe hoy en día. Bandas representativas de este subgénero pues pueden ser Judas Priest, Black Sabbath, aquí en España Barón Rojo o Bush. Y eso al fin y al cabo se resume en una composición básica de banda de batería, bajo, guitarra y voz, donde destaca el uso de una guitarra con mucha distorsión y acordes potentes y poderosos. La voz es variada desde el muy grave hasta el muy agudo, es decir, ahí hay un rango muy amplio, temática también muy amplia, y estéticamente pues más o menos sería algo así. Uso de cuero, de botas, vestidos de negro, tachuelas, pinchos, cadenas, es decir, un poco la estética que luego ha ido derivando e influenciando la estética del resto de subgéneros del metal. Recalco, para considerarse metalero no es imprescindible llevar estética metalera. Yo llevo mis pelos largos, mis barbas y mis camisetas y complementos pues porque me gustan, porque me siento cómodo con ello y porque me veo bien, pero eso no me hace ni más ni menos metalero. Como siguiente subgénero a destacar está el glam metal, que es el clásico metal colorido y popero de los 80 de Estados Unidos. De una estética pues como la que veis aquí, pelos cardados, maquillaje, colorines, estampados animales, ya sabéis. Musicalmente, a ver, sigue siendo metal, sigue habiendo ahí un toque metal en las canciones, pero deriva más hacia un tono más comercial, digerible por todo el mundo, más para las masas. Es un metal hecho para las masas, para la radio, para grandes conciertos en los que puedes ir con todo el mundo. Es decir, al fin y al cabo el glam metal estaba hecho para el gran público. Las temáticas eran pues un poco lo que se buscaba en aquella época, que era el disfrute, la fiesta, el sexo, los desfases, las juergas, pues eso. Toda esa vorágine de festividad y exageración por la que se destacó en los 80 en Estados Unidos. Bandas destacadas del glam metal pues pueden ser Poison, Kiss, Twisted Sister, Ratt. Otro subgénero destacado del metal es el power metal, que surgió en Europa a mediados finales de los 80 y se caracteriza por tener ese tono musical un poco épico medieval. Las líneas de guitarra son intrínsecamente complejas y bastante rápidas, y los vocalistas tienen un rango bastante agudo, incluso un alcance bastante alto.
Las letras son en su gran mayoría de eso, de historias épicas, fantásticas, un poco ese rollo de dragones y mazmorras, que es lo que todo el mundo achaca al power metal. Estéticamente no tiene una estética como tal propia, sí que mezclan un poco la estética metal tradicional con lo que sería un poco más la estética de jugador de rol, o atuendo medieval. Hacer una pequeña mezcla ahí sin llegar a forzar mucho el atuendo medieval, incluso muchas veces también simplifican mucho el atuendo metal genérico. Otro subgénero importante del metal es el speed metal. Es importante porque da origen, o por lo menos se inspiró, a dos subgéneros como son el power metal y el thrash metal. Se caracteriza por, como su nombre bien indica, una gran velocidad en sus canciones que son además de larga duración y que cuentan con una enorme cantidad de notas por minuto en tanto la pista de batería, bajo como guitarra, y muchas veces incluyen teclados que también sobrecargan de notas las canciones. Los rangos vocales de sus vocalistas son también bastante altos, similares a los del power metal, con un rango de agudos bastante marcado. En el speed metal lo que viene siendo la estética pues no está muy definida, es decir, pues se puede parecer a una estética metal básica o incluso ni siquiera eso. Otro subgénero muy destacado del metal es el thrash metal. Es un metal también derivado del speed metal, pero se vuelve mucho más agresivo. Es un metal duro, agresivo, cañero, con pistas rápidas, pero muy duras, solos bastante rápidos, y a diferencia del speed metal y el power, sus voces son más agresivas, graves, rasposas, no cuentan con ese rango vocal tan elevado. Bandas destacadas del thrash metal, aparte del Big Four, que vienen siendo Metallica, Megadeth, Anthrax y Slayer, pues pueden ser Testament, Overkill, Crisis y Angelus Apátrida aquí en España. La verdad es que hacen un thrash metal moderno bastante bueno. Y bueno, la estética thrasher es también bastante reconocida, es decir, suelen ser eso. Se cogen de la estética metal tradicional y añaden un chaleco de tela vaquera o de cuero, pero normalmente tela vaquera, lleno de parches y chapas de sus bandas favoritas, mucho también complemento de los brazos y cadenas, botas altas combinadas con vaqueros y sobre todo bastante greña, pero en plan greña, es decir, suele ser eso, tú los ves y ves esa agresividad en su estética. Otro género destacado es el black metal. Surgió en Noruega ya por los años 80 y destaca por, aparte de su estética reconocida, por ser un sonido grave, oscuro, profundo, rápido en bastantes secciones, con una voz gutural muy desgarrada y una temática oscura, satánica, pagana también en algunas ocasiones. Vamos, un metal bastante oscuro y bastante mal rollero para alguna gente. Como apunte humorístico, para que os hagáis una idea, tiene una banda de black metal, imaginaos que los Kiss llevan ese día un día de perros y dan un poquito de mal rollo. Otro subgénero destacado es el doom metal. Surgió más o menos a la par que el heavy metal, puesto que se pone la primera banda de doom metal como Black Sabbath, aunque también se categoriza como heavy metal, y los expertos apuntan que Black Sabbath fue la primera banda metalera de la historia. El doom metal se caracteriza no por su estética, dado que no tiene una estética así muy propia, salvo si son los pelos muy largos y lacios, que suelen llevarlo así cubriendo parte de su cara. Pero sí que destaca por tener un sonido muy propio. El doom metal se caracteriza por una afinación excesivamente grave, con ritmos muy lentos y pistas muy lentas y pesadas. Es decir, el sonido que tiene el doom metal es muy pesado, pesimista, denso. Es decir, como el propio nombre indica, te hace estar en una pesadumbre. Las voces en sí no es una voz muy destacada, es una voz más bien normalita, no tienen así tampoco una voz ni muy agresiva, ni muy gutural, ni muy aguda, es decir, usando una voz más bien normal, aunque si tiran para algún lado suele ser para grave o incluso gutural en alguna contada ocasión,
Pero vamos, la base del doom metal es un sonido denso y pesado. Bandas destacadas del doom metal pueden ser, aparte de Black Sabbath, Type O Negative o Candlemass. Uno de mis géneros favoritos, incluso me atrevería a decir mi favorito de dentro del metal, de los principales, es el folk metal. Se basa básicamente en la fusión entre el metal tradicional y la música folclórica o tradicional de la zona, normalmente Europa, es decir, puesto que es un subgénero que nació aquí en Europa. Normalmente suelen beber mucho de la música celta o la música nórdica, aunque también hay folk metal muy interesante que toma elementos de la música prehispánica, música árabe, música oriental, incluso música de la zona de la India. Destaca eso sobre todo por la utilización, aparte de la clásica combinación de guitarra, bajo, batería y voz, de emplear instrumentos más tradicionales como un violín, una gaita, zanfonas, whistles, buzukis, sitar, lo que puedas imaginar, de cualquier instrumento tradicional de la zona o del tipo de música tradicional que se quiera incluir en el metal, ese tipo de instrumentos estarán en la banda. Vocalmente destaca mucho, la mayoría del folk metal suele estar en voz gutural, aunque también es verdad que se suele utilizar el canto limpio y ambas maneras suele estar bastante bien. La estéticamente el folk metal puede tomar o una estética muy tradicional, europea, medieval, o directamente una estética más modernizada, pero tomando muchos elementos de lo que sería una ropa tradicional. Bandas destacadas del folk metal pueden ser Dalriada, el Uveiti, Korpiklani y demás. Pasamos a lo que es, en mi opinión, el género más duro dentro del metal, el death metal. Se caracteriza por tener pistas de batería, guitarra y bajo muy duras, con bajo muy marcado, guitarras muy potentes y una batería frenética a doble bombo. Y sobre todo, no puede ser death metal si no tiene una voz gutural potente. La temática de estas canciones suele ser agresividad, violencia, muerte, guerras. La estética suele ser muy simple, muy reducida, es decir, dentro de la estética básica de un metalero suelen tirar eso por los elementos más sencillos y reconocidos y ya está. Bandas destacadas de death metal pueden ser Arch Enemy, Death, Deathcloak o Children of Bodom. Otro subgénero del metal es el metal sinfónico. Destaca porque la presencia de la guitarra y el bajo y la batería, es decir, lo que viene siendo tradicionalmente la composición básica del metal, se relega a un pequeño segundo plano y toma más importancia dentro de la banda elementos como los teclados, los violines, una orquesta sinfónica y sobre todo la voz. La voz del metal sinfónico suele ser generalmente femenina y muy marcada por las técnicas de la ópera o el canto lírico. También hay voces masculinas destacadas en el metal sinfónico, pero suele ser eso, más generalmente reconocidas las voces femeninas. Estéticamente suelen ser muy similares a los góticos o al heavy metal gótico, dando ese toque victoriano a su estética. Bandas destacadas de metal sinfónico son Within Temptation, Epica, Northern Kings y por supuesto Nightwish. También está uno de los géneros, en mi opinión, más maltratados dentro de la música metal, que es el nu metal. El nu metal surgió allá por los años 90 en Estados Unidos, después de la oleada del glam metal y el thrash metal, y se propuso mezclar lo que viene siendo el metal más tradicional con los ritmos urbanos que estaban surgiendo en la época, como venían siendo el hip hop o el rap. Su estilo vocal se distingue por ser una mezcla entre el rapeo y el estilo vocal del thrash metal. Sus guitarras suelen contar con 7 o 8 cuerdas y suelen tener afinación grave, igual que los bajos, y las baterías suelen ser de doble bombo y con ritmos muy marcados. ¿Por qué digo que es el subgénero más maltratado del metal? Su estética suele ser de rastas o pelo corto, gorras,
camisetas holgadas, ropa holgada en general, pantalones cortos en plan bermudas o muy holgados, zapatillas. Una estética más tirando hacia la rama del hip hop y el rap que hacia la metalera propiamente dicha. Lo cual a muchos trus del sector metalero no les ha caído nada bien el hecho de que se estropee y se manche y se pudra tanto su música. Que con respecto a los trus también haré algún futuro vídeo, porque ese tema tiene bastante miga. Por último tenemos el metal progresivo. Se trata de un metal muy extraño para mucha gente, dado que suelen ser canciones largas en las que a nivel musical el tema suele variar mucho, suelen ser a nivel musical muy complejos y destacan por tener líneas de todos los instrumentos muy excéntricas, complejas y que tiran más hacia la complejidad técnica que hacia lo que viene siendo expresar una cosa básica con lo que viene siendo su sonido, como puede ser la agresividad en el thrash metal o la epicidad en el power. El metal progresivo busca eso, ser complejo, explorar lo que viene siendo la música, lo cual suele hacer que mucha gente no entienda muy bien y no suelen escuchar mucho. Las bandas más reconocidas del metal progresivo suelen ser Opeth y Dream Theater. Escuchar cualquiera de estas dos bandas puede haceros más o menos una idea de en qué consiste este subgénero. Y bueno, esto ha sido el vídeo del día de hoy. Espero que esto os haya servido de ayuda a los que estéis entrando de nuevos en el metal. No he abordado todos los subgéneros, ni me he puesto a analizar subgéneros dentro de los subgéneros, pues como ya he dicho, se haría eterno y no sería un vídeo que merecería la pena. Me he dejado muchos subgéneros en el tintero, como el metal neoclásico, la nueva ola del heavy metal británico, puesto que considero que no son tan principales o tan relevantes a la hora de ponerte a iniciarte en el mundo del metal, y si eso ya se explicarán en otros vídeos. Espero que hayáis disfrutado, dadle like si os ha gustado, dislike si no, lo de siempre, y suscribiros si queréis más contenido. Y como siempre, ya sabéis, a disfrutar mucho.